Chango paya, chango maya, somos irreto, naya, tu dis na tibrat, tan hi cuenlo na wis galfi be embropria, be febrera, ya le diste, na nakta mena beta diste reta, nar diste, re diste en solo isiorea, ya le, no ishnak men nakan, wis ya en japsona wis ya, gale na tamuza na wis galfi be febrere me propria dinta zita te yar te remena en que men dame yon te urbisha reta yo van lishe per na yana na vialta ndo ingen konjak tamuza na yana wol na thi di tam bil gana na le ya cuando ya na tio last na diste na one plondan to dis na diste estamos a na ner tu dis na sibrat na oza ken hidi wonwo man jam na ko na na dio last na tu dis na diste na nakta menda bete wizreta na wizal fibre amena wiziata tu dis nakte dip len lina dip len lin to dis na diste na to dis na diste na yelo la bro hostir dis zoi sintib diste dis tan zinup panarea sintib diste zoi eso la per rein do na do taba men na resa nakta medamento na ta resa dio la sa to dis distensa do rosa na huevo do disa nan zo rosa kala sa to dis colindio las na to dis na diste colindio las na coli nan diente nai tiba na jabana re horta rio lisna yesna do dis no diste per yetin diek nan rio ti yetin diek diat net las diat na bien zola nakta menan diat doromen diam no entan le diamen per doromen na bien zola zomen na viejos men diamen ti nan jabena lombrotemen plalin haplin gailin dem don diste per ya kuitna na dion ta diste ta na naka sana roor do dis este na ta enviar na lin enviar la da na inan donder do diste nan kalasta gor nan dio lasta gor te dor ti di dis mati vaina ner di senor de gustire hona anakta mena hona na kapnak o te me diste anakta hona na kapnak te yal te me ti dis per na tonta na diste na dis tanto dis na dis skis na hon jakare orn di de jamna dis se tuba one plonda tibo hona lon rio men lismen dia mis gati diona per na ve hosmen diona yekna vamos a naina tehna lo es bro oli zona ndate landia tinziteo reta orn dia las nen que pro hostiror tan len kerlo librea len kerlo nabre anjabna tinziter aunque tinziter es le tinziter en coli na dion ta diste yekor to di dos kidor ta hona ta na bueno na hon za tamos a tan le diste wana na tan zinun na ponzin na plondet na tamo na diste nakta mena benta diste to dis na tamo za na ina tehnalo na tio lasna na kalasna to di na diste na nakta ona hon yento na tio lasna tamo za ni ne na hone plondat na es na len camion dan pondat na hi wi na len yes na zoro men dio lasmen ta neo con goteina di po tiempo na le que le resa satan lo dis lo rubish lo te rubish na le que le sayam breske lo sona tamo da su da so was cuen na nera da men len yon tet men vaina titire sa tigemen to sitis meta les dio lasna tet me di stil tel dio lasna tet me stil hasta que te na di stil da madaina bere ti digomna naina da blote da diste na chokna ko nada nera na kapnak chan deksa na kapnak na zinon skis na zinon modnak na kinon re juan na kinon reta juan yekna re juan tak re sa na re nam nen bro on so yekna tanande nandu desnu bina iziona
Wisna yalna re khonan du dis numen na men lazna baina bro nak sai lo diba dam ton sei biadre sa ti bia sa re orvis ndar yon tetmen na yi sa ke sei za te dor distil dion tamo da hibam dion distena bana nan tio lazna na to dis na distena bana na jabike no nak na jabike hasta re sa gappa re sa va titismen mundados linusmen bana en dio lazna to dis tigop memer do don lena bana na ta tu da ben do dis men tut nai ti ya to dis no ai ti ya to dis na dion ta nak na nak san ponden pondo ponlo ren na men estamos a na tehna lona retam den lado na tan goba se tu desnudo no na lat ne mareta satan lo dis dorvisna na tiban diarnet la jaban diona tiba tiba na tan lloré ya tolas me oda na lo din tanera men tanya na ya naktam na tanera na es men dudis mi diste na zena kapna khonan dekor ntitis men mundados oh vina orbando diste na chudis di dorta ya chudis nakta ona na do que cuando le ley nuna tia to di na skis na tio lastna ni ne nakta men de wisnal kibrea dible lina dimle to disne na tu dan si cuando hablo linda to di na distena zal le orbis tial tedor na tio lastor le orbis kers kidorna snaga so wash lo sailor za quiere lo yes on ejemplo mon ke nakta mena meta na sut ke ta hasta men wash mena na akta lit na cuenta que diste amen na snaga so wash lo sailor bisna chore juan su yesa chore lo se dibada tan zore ta yibrena rib ta tango mabana tia te tu no me tam diste Cheba, yo te ro mena tiembre ya. Ndia snedlas. Gok chop son lit de pur de stien que sa. Maina sa teina. Na blo da te ko na inda blo te na diste to is no si na. Diste to is no si no. Za te dor. Za yo lor kwan na korne plonder. Nak te men de men ita so ti. De men ti hi es lut bro men. Ta tian dom skermen tian bromen tian demen ne ahora tamo naka las nakta na shoti or las na inda blo lon diste tamo za na gona tidi nabda ke hidin jam na tio lasta na to diste na tio lasta na tamo na tena to diste hibrat na tenelo na za won woina za lo shin gona na tio lasta wo na ni ne to dis nes popon dat pasear dat hi wi dat hi de win dat to dis na diste dat le yes ya lo land ya yes ti ya on ejemplo ya to dis na diste es violado to que o ti dis es violado te do ti dis nge ko leona te yalla nakta ona hon kap beka lo nakta meno na shin no hueve no buena gate me chop dis son dis per na dion ta na yek na dion ta honak na dion ta disten na vale tamo tenelo na ya tamo za mendistere ya to disne na ina lo de lo na ine kendi dándole lunak menlas
lena kentibdi Lore Torvishnu Shagosh Dio las tago Nigo diste Shagosh Tanui Lona Lena Dam Loloi Lorvish Na diontei Shkizna diste Onei plonda Todis diste La cheie klapte A lunak menlas Onei plonda Todis diste La cheie klapte A lunak menlas Nayan yavna lo shagos Resha binu shagos Logo diste Nigo diste Lo reorbi Nayan yavna lo shagos Resha binu shagos Logo diste Nigo diste Lo rembedvish Onei plonda Lo diste La cheie klapte Da lunak menlas Onei plonda Lo diste La cheie klapte Da lunak menlas Samuda Ken dire andole lunak menlas Jam natiolas na Todis na diste na Oneha plonda, oneha plondet, ya za teet nei, ta chan nei, chan naglise nakta chan men hiblat, tamoda. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están viendo a través de esta página Mendiste? Saludos a todos ustedes, con mucho cariño. Este 21 de febrero pues es el Día Internacional de la Lengua Materna. Por lo tanto, pues recordarles el canto que compuse ya hace varios meses relacionado a la lengua materna, el zapoteco de la Sierra Sur. Y pues es un gusto para mí compartírselos nuevamente en esta página, en la página que hice para que todos ustedes estén al pendiente de lo que estamos haciendo, las actividades, lo que narramos en Zapoteco de la Sierra Sur. Y pues en esta ocasión no lo vamos a dejar desapercibido, al contrario, es una fecha muy importante, pero no nada más esa fecha, sino que todos los días del año debemos recordarlo, vivirlo, sentirlo, porque eso es nuestra lengua. Hay que sentirlo, hay que expresarlo sin temor, sin pena, sin miedo, porque pues últimamente mucha gente pues no lo ha querido hablar por temor, ¿no? Por temor, y otra por discriminación. Aún se sigue viendo que mucha gente pues se siente discriminada por hablar una lengua, pero yo les digo, pues no hay que dejar eso atrás, ¿no? Sí es cierto, hubo un tiempo, y recordando un poco la historia, lo que cuentan los abuelitos, nuestros padres, ¿no? Un tiempo atrás pues se prohibió hablar nuestra lengua en un aula, ¿no? Y primero nos hicieron creer que lo nuestro no valía, ¿no? Que lo nuestro iba a desaparecer, ¿sí? Pero pues con el tiempo seguimos vivos, a pesar de todos los atropellos, todo lo que ha pasado, seguimos vivos y seguimos hablándolo, ¿sí? Aún existen lenguas en el estado de Oaxaca, a nivel mundial, lenguas maternas, que es un orgullo hablarlo, ¿no? Es un orgullo, es parte de nosotros hablar nuestra lengua. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito en español ahora lo que les platiqué en zapoteco, se los voy a interpretar, para que ustedes, pues los que no entienden el zapoteco, pues para que se den una idea, ¿no? En español. Primeramente, pues el día 21 de febrero es proclamado como Día de la Lengua Materna. Dice que el Día Mundial de la Lengua Materna fue proclamado
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ¿sí? En noviembre de 1999, ¿sí? Y tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y cultural, al igual que el multilingüismo. Entonces, pues, como un panorama general acerca de, pues, dónde y en qué fecha se promulga el Día de la Lengua Materna. Y es, hablar de la lengua materna, pues es muy amplio, ¿no? Pero, pues, no vamos a poderlo abordar en todo. Entonces, aquí, pues, de manera muy general, les voy a dar esa nota, ¿no? Y, pues, nosotros seguimos hablando y por qué desaparecen nuestras lenguas. ¿Por qué? Hay un motivo en el cual se van perdiendo, ¿no? Mucha gente ya no quiere hablar en su lengua. En primer lugar, lo que yo les decía, la gente sigue creyendo que pues lo nuestro no importa, porque así nos hicieron creer, ¿sí? Así nos hicieron creer, nos hicieron pensar, nos los metieron en la cabeza que lo nuestro no tenía importancia, que no tiene importancia, ¿sí? Nos prohibieron, nos golpearon, nos pegaron, porque así lo narran los abuelos, ¿no? En la escuela, la misma escuela fue la encargada de promover eso, ¿no? ¿Sí? Ahora resulta que la lengua sí es importante, ¿sí? Entonces hay ahí algo que todavía queda muy clavado. Por eso también tiene que ver mucho porque se ha ido perdiendo nuestra lengua materna. Por otro lado, la gente que emigra, que tiende a irse de un lugar a otro, y por necesidad, no es porque realmente quieren ir, algunos sí lo hacen por gusto, pero la mayoría de la gente sale de sus comunidades por necesidad, ¿no? En busca de una mejor vida, por desempleo, en lugares donde hay pues las cosas pues ya no tienen mucho valor económico. Sí hay naturaleza, hay todo, hay trabajo en el campo, pero pues no nos alcanza, no les alcanza, entonces tienen que ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces no está mal, ¿sí? Desde mi punto de vista, no está mal. Lo importante de aquí es no perder lo que somos, ¿sí? Muchos amigos se han conectado conmigo en esta página, me han mandado mensajes diciéndome que se encuentran en los Estados Unidos y pues están echándole ganas también. Y hay amigos que me hablan en zapoteco, fíjense, aún estando del otro lado me hablan en zapoteco y no todos lo hacen, ¿sí? En su mayoría hay gente que reniega de lo que es. ¿Cuántos años? 2, 3 años que sale de su pueblo a un lugar urbano, ya se le olvida, cosa que no debe ser así, o más bien no es cierto. Se le olvida el zapoteco, se le olvida su lengua porque pues ya se vino de la ciudad, ahora es de ciudad. No, señores, sí es cierto, no, la globalización nos ha afectado mucho, somos parte de, pero sin embargo hay algo que no hemos perdido y es la lengua, ¿sí? Costumbres, tradiciones, ahí siguen rescatando poco a poco, pero nuestra lengua aún sigue viva, ¿no? Y por los amigos que salen, la invitación es esa, ¿sí? Platiquen con sus hijos, demuéstrenles a sus hijos que la lengua tiene importancia, hay que hablarlo, hay que platicarlo. Hasta los abuelitos y la gente grande ahorita ya no quiere hablar, ¿sí? Ahorita pues hay que hablarlo, sin temor, sin pena. Hasta hoy en día nos siguen discriminando, ¿no? Por hablar una lengua materna, por hablar nuestra lengua, lo que somos, nuestro origen. Entonces, la invitación es esa a todos los amigos que emigran. Esa es una causa por qué desaparece. La otra es, le decía yo, por todas las cuestiones, ¿no? Todos los medios de comunicación, y los conflictos también políticos, todo eso interviene. La misma sociedad se ha encargado también de que uno vaya perdiendo lo que es, ¿no? Y incluso, fíjense, la misma escuela en algunos lugares todavía sigue vivo eso, ¿no? De que no le dan importancia. Nosotros mismos, como profesores, pues no le hemos dado el valor que se merece a la lengua materna, ¿sí? Y hay que reconocerlo, no vamos a hacernos ajenos a eso. Hay que reconocer que hemos fallado también, ¿sí? Y pues lo poquito que se puede hacer, amigos y amigas, compañeros, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que echarle ganas, hablarlo. La verdad, mi propósito en esta página es fortalecer la oralidad, hablarlo y vivirlo, ¿no? Hablarlo, y solamente así vamos a poder entender, porque nuestra lengua es nuestra cultura, nuestra identidad,
lo que somos, nuestras raíces, encierra muchas cosas. Entonces, amigos, pues son algunas causas, ¿no? De por qué se ha perdido la lengua, ¿no? Pues, ¿qué debemos de hacer, amigos? Pues debemos de seguirlo practicando, hay que aprovechar los medios que tenemos al alcance. Por ejemplo, ahorita todo el mundo tiene redes sociales, pues hay que publicar cosas en zapoteco, en nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que somos, hay que revivirlo, ¿no? Hay que darlo a conocer para que la gente sepa que no es historia nuestra lengua, que seguimos vivos y vamos a seguir para adelante, ¿sí? Mientras nosotros lo vayamos a permitir, ¿no? Mientras vamos a permitir, hay que fortalecerla. Por otro lado, pues hay que, nuestra lengua, hay que producirla, hay que anotar, ¿sí? Hay que escribir, no una escritura como lo manejan las personas que están especializándose en el área lingüística, en escribir exactamente como debe ser, pero hay que hacer el intento, ¿no? Hay que hacer el intento, lo importante es eso, escribir como se escucha, como nosotros lo escuchamos, porque cada lugar, cada región, cada rincón tiene su propia variante, ¿no? Su propia variante, su forma de escribir, su propia forma de hablarlo incluso. Entonces, pues la invitación es esa, amigos. Para poderla seguir fortaleciendo, pues hay que incluir en los programas de comunicación todo lo que respecta a la cultura, ¿no? A nuestra lengua sobre todo, ¿sí? Pues hay que también hay que escribirlo, hay que difundirlo en los medios, hay que difundir en las radios, en todos lo que tenemos a nuestras alcances, hay que dar a conocernos, ¿no? Y también pues hay que implementar programas que rescaten la lengua materna, ¿no? La lengua de nosotros, buscar compartir nuestra literatura, hablar sin temor, sin pena, y pues tratar de ocupar menos préstamos. Fíjense que últimamente he escuchado muchos paisanos decir, la verdad yo hago un esfuerzo, no crean que también lo sé todo. Hasta ahorita me he tomado la tarea de escribir como, sí sé algunas cosas, la mayoría de las cosas pues las sé en zapoteco, ¿no? Porque yo crecí con el zapoteco, ¿sí? Eso es mi lengua materna, aprendí el español ya más adelante, ¿sí? Entonces, es bueno ocupar menos préstamos del español. Mucha gente habla zapoteco o hablamos zapoteco, pero lo mezclamos con español. Hay cosas que sí tienen nombre y más adelante también voy a hacer este tipo de actividades, de videos en donde les voy a ir rescatando algunos objetos, algunas cosas que sí tienen nombre en zapoteco, mas sin embargo nosotros la hacemos al español, ¿sí? Entonces, también la escuela pues debemos asumir ese papel, ¿no? Y como yo les decía también, ocupar todo lo que esté a nuestro alcance para la lengua materna, nuestra lengua, lo que somos. Pues amigos, de esta manera, es de manera muy general, les digo, es muy amplio todo este tema para darlo a conocer, por lo poquito también, de acuerdo a mi página, de acuerdo al propósito, les comparto esto, el canto sobre todo, y pues mi propósito es seguirlo platicando, voy a seguir con ustedes, quizás no a cada rato publico videos relacionados a la lengua porque hay cosas también que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es bueno rescatarlo, y no nada más la lengua, porque detrás de nuestra lengua también hay una serie de cosas, una serie de aspectos que hay que seguir retomando, ¿sí? Entonces también nuestras costumbres, nuestras tradiciones, le digo, hay muchas cosas que hemos perdido, pero más sin embargo hay cosas que siguen vivas y de esas hay que retomar para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, en estos videos también, si se dan cuenta, yo he también compuesto algunos cantitos que son de material para los docentes, para los compañeros docentes frente al grupo en el Zapoteco de la Sierra Sur. Pues este material les sirve, compañeros, hay que practicarlo y cualquier cosa también, si necesitan la letra de algunos cantitos, tengo varios cantitos para ustedes. Vamos a aprendernos más adelante los colores,
¿sí? Cómo saludamos, porque el saludo hay muchas formas, ¿no? Entonces, ahora les voy a cantar el cantito, pero en español. Ahora les quiero cantar a los grandes y a los chicos. No les dé pena, no les dé pena hablar zapoteco. Mis padres me lo enseñaron y lo enseñaré a mis hijos para que no se olvide, para que no se olvide nuestro zapoteco. A donde tú vayas, habla el zapoteco. Alza la frente, tú eres zapoteco. A donde tú vayas, habla el zapoteco. Alza la frente, tú eres zapoteco. Ahora les quiero decir a todos los abuelitos, enseñen el zapoteco, platiquen el zapoteco a todos sus hijos. A donde tú vayas, habla el zapoteco. Alza la frente, tú eres zapoteco. A donde tú vayas, habla el zapoteco. Alza la frente, tú eres zapoteco. Pues de esta manera, amigos, hemos concluido con este cantito que se llama Gente Zapoteca. Me dice, y espero que les guste. Cuídense mucho y pues protéjanse con el mal tiempo. Hay que cubrirnos, hay que cuidar nuestra salud, ¿no? Sobre todo la salud es primero y pues hay que echarle muchas ganas y mucho éxito en las actividades que ustedes vayan a realizar. Nos vemos hasta la próxima.